Sí, perfecto, estamos perfectos. Sí, se escucha bien. Muy bien. Saludos. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo de la asignatura Administración y Organización de la Educación Física. Esta asignatura tiene como facilitador al maestro Luciano Ramírez Franco. Él, por su parte, ha conformado un grupo. eh, Nosotros, que somos del grupo C, tenemos de integrante a Ariel Pion, Elvin Osuna, Jesús Ramírez y Héctor Santana. Como tema de hoy, para socializar y compartir con ustedes, tenemos los Juegos Nacionales, la historia de la educación física en la República Dominicana, los Juegos Centroamericanos y del Caribe, los Juegos Panamericanos y los Juegos Olímpicos, destacando la participación en nuestra República Dominicana. Vamos a dejar la primera parte de estos temas con la participación de Ariel Pion, que nos va a hablar de la historia de la educación física en el país. Muy buenas noches. Mi nombre es José Ariel Pion y le vengo a hablar sobre la historia de la educación física en República Dominicana. La educación física tiene su origen en el año 1912 en República Dominicana. La actividad de educación física la desarrollaban profesores de manera voluntaria, es decir, que no necesitaban ir a la universidad ni necesitaban tampoco un nombramiento de ningún gobierno o estado referente a los demás. Esta actividad se fueron incrementando. En el año 1912 se nombraron los primeros profesores de educación física. Luego, en el año 1929, el Estado nombró el primer director general de educación física y deporte. Aún no estaba contemplada la formación de docentes para elaborar de dicha área. No más tanto, en el 10 de septiembre del año 1942, mediante la ordenanza número 831, con el nombre de la Escuela Central de Gimnasia, que esta institución nació. Sus primeros profesores en el país fueron Paul Rosin, de raíz Rumania, y el doctor Robert Werser. Y en el año 1963 fue emitido un decreto para el entonces Consejo de Estado, creando la Dirección Central de Educación Física, Escolar y Deporte, e instalado su personal en oficinas de la sede central del entonces llamado Secretaría de Estado de Educación, de Bellas Artes y Culto. Hoy ministro de Educación de la República Dominicana, Minero. Sin embargo, en enero del año 1978, un decreto número 3235, que la integraba nuevamente a la Secretaría de Estado de Educación, Bellas Artes y Culto. El Instituto Nacional Física, INEFI, fue creado después de este largo proceso mediante la Ley 3398, el 16 de enero del año 1998, como órgano descentralizado del sistema de educación dominicana. Adquirió la Secretaría de Estado de Educación, SED, hoy Ministerio de Educación de la República Dominicana, MINER. El INEFI sustituye a la antigua Dirección General de Educación Física. Hasta aquí mi exposición. Espero que le haya gustado. Sigue mi compañero. Muy bien, gracias Ariel. Bien, yo les voy a hablar sobre los Juegos Nacionales. Estos Juegos Nacionales eran la fiesta del sistema educativo dominicano con carácter polideportivo, en que intervenían varias disciplinas y en edad de hasta 17 años. Eran escolares porque en esta participaban estudiantes del sistema educativo dominicano. La actividad tiene carácter nacional, puesto que involucra a todos los centros educativos, tanto privados como públicos, de todo el país. Y ese involucramiento llegó a través de eliminatorias. Los atletas estudiantiles competían en atletismo, ajedrez, baloncesto, fútbol, voleibol, béisbol, lucha, gimnasia, baloncesto, bádminton, karate, taekwondo, tenis de mesa y softball.
Estos juegos, los primeros de ellos, los Juegos Nacionales, se llevaron a cabo en 1937, patrocinado por el entonces dictador Leonidas Trujillo mediante la Ley 1272. Esto fue el 20 de marzo de ese año, escogiendo como sede la capital del país, Santo Domingo. Pasaron 31 años y entonces en el 1968, para celebrar los segundos Juegos, de nuevo en el Distrito Nacional, es decir, en la capital, auspiciado por el entonces presidente, el doctor Joaquín Balaguer, que incluyó la fecha 11 al 20 de diciembre de ese año. Luego pasaron 9 años y en el 1977, para celebrar los terceros Juegos nuevamente en el Distrito Nacional, del 5 al 11 de diciembre, institucionalizados por el mismo presidente de este entonces, el doctor Joaquín Balaguer. Un total de 6 gobernantes han organizado los Juegos Nacionales. El primero, Rafael Leonidas Trujillo, que fue en el 1937, el doctor Joaquín Balaguer, los años 68, 77, 87, 89 y 92, Antonio Guzmán en el 79-81, Salvador Jorge Blanco en el 83 y en el 85. Leonel Fernández entonces en el 97, en el 2000 y en el 2006, y por último Danilo Medina en el 2018. Este último fue realizado en Salcedo. Entonces, las ciudades donde se han realizado los Juegos Nacionales son Las Vegas, la capital del país, Santo Domingo, San Francisco de Macorís, Barahona, San Pedro de Macorís, Moca, San Cristóbal, San Juan de la Maguana, Mao, La Romana en el 2000, Monteplata y Salcedo por último. Yo los voy a dejar ahora con mi compañero, que les va a hablar del siguiente tema. Muy buenas noches. Mi nombre es Dr. Darío Santana. Como decía mi compañero, el tema de nosotros es muy amplio, ya que tenemos una diversa gama de información que le vamos a dar. Yo voy a empezar con los Juegos Centroamericanos, del Caribe y los Juegos Olímpicos. También una pincelada de los dominicanos destacados en esta área de los Juegos Olímpicos. Los Juegos Centroamericanos, gracias a la inestabilidad de la Sociedad Olímpica Mexicana, tras la pobre actuación de México en los Juegos Olímpicos en 1924, como nos decía el profe anteriormente en la otra clase, decidió organizar un evento polideportivo entre países centroamericanos, entre países del Caribe, conjunto con Cuba, Guatemala, que aprobaron el proyecto. La alta dirección de los Juegos se firmó en París el 4 de julio de 1924, haciendo de esta la competencia regional más antigua. Los Juegos Olímpicos tienen como conocimiento, me la puede pasar, compañero, por favor. Ajá, ok. Los Juegos Olímpicos tienen como conocimiento aproximadamente 3.000 años antes de Cristo. En la ciudad olímpica de Grecia se reunían atletas de diferentes y diversas modalidades de deporte. Se reunían atletas que no esperaban un premio, sino ellos esperaban ser como héroes de sus ciudades, y se le coronaba con ramas cuando ganaban y todo eso de ti. En la República Dominicana, los Juegos Olímpicos dominicanos se representaron tenemos una pequeña también pincelada de los atletas dominicanos destacados en los Juegos Olímpicos, pero el primer atleta dominicano en los Juegos Olímpicos fue Alberto Torres de la Mota, conocido como el Gringo popularmente.
Fue el primer y el único representante dominicano en Tokio en 1964, aunque no logró una medalla, pero se convirtió en un hito en ser el primer dominicano en participar en unos Juegos Olímpicos. La primera medalla que pudimos conseguir en unos Juegos la trajo al país Pedro Julio Nolasco, es quien inauguró el medallero dominicano, ocurrido en Los Ángeles en 1984. Nolasco perdió las semifinales, pero ganó bronce contra el italiano y fue el primero en la historia de la República Dominicana en unos Juegos Olímpicos. Para la primera medalla de oro, destacado Centeno en 2004, fue Félix Sánchez, bañando en oro en los 400 metros de vallas para lograr la primera medalla de oro esperada la victoria. En Londres llegaría el medallero otra vez en plata en atletismo por Welky de los Santos en los 400 metros lisos. Aquellos Juegos en tierra británica, lo más laureados para la República Dominicana en esa fecha. También tuvimos en Pekín en 2008, por Félix Díaz logró oro en boxeo y Gaby Mercedes plata en taekwondo. Hasta aquí. Se tiene conocimiento que hace aproximadamente 3.000 años, antes de Cristo, en la ciudad olímpica de antigua Grecia, se reunían atletas de diferentes regiones para competir en las diferentes modalidades deportivas de la época. De los atletas se esperaba el mejor desempeño para el orgullo de su ciudad natal. A cambio se proclamaban como héroes, colocándoles una corona hecha de ramas de olivo, cortadas con un cuchillo especial por un joven de 12 años que como condición debería tener sus padres vivos. Los vencedores al llegar atravesaban un hueco hecho en la muralla de su ciudad, con el fin de ser cerrado después de su paso, para evitar que el triunfo esperaba de la ciudad. Los campeones ofrendaban sus trofeos al dios Zeus. Siguiente página. Juegos Olímpicos de la República Dominicana. En los Juegos Olímpicos está presentada por el Comité Olímpico Dominicano, creado en 1953 y reconocido por el Comité Olímpico Internacional en el año 1954. Medallas otorgadas: oro 3, plata 5, bronce 4, un total de 12 medallas. Historia olímpica: Juegos de Verano, 1964, 1972, 1976, 1980, 1984, 1988, 1992, 1996, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020. Ha participado en 15 ediciones de los Juegos Olímpicos de Verano. Su primera presentación tuvo lugar en Tokio en el año 1964. Ha obtenido un total de 12 medallas en las ediciones de verano, 3 de oro y 5 de plata y 4 de bronce. Es cuanto. Hasta aquí mi exposición. Muy bien, hasta aquí ha sido nuestra exposición de hoy, nuestra intervención sobre los temas asignados por el maestro Luciano Ramírez Franco. Estos temas fueron de mucha importancia para nuestra carrera, ya que con ellos podemos asimilar de cómo está la educación física en la actualidad y por qué se ha desarrollado de esa manera, yéndonos al origen de la misma, estudiando la historia de la misma, la historia de la educación física en el país, los Juegos Nacionales, los Juegos Centroamericanos y los Olímpicos. Así nos damos cuenta del desarrollo de la educación física desde el inicio hasta la actualidad. Nosotros estamos encantados de haber estudiado este tema y nos despedimos hasta la próxima. Muchas gracias.